Bueno, muy buenas tardes a todos y otra vez me siento honrado de estar aquí con ustedes para presentar este tema sobre las técnicas o estrategias de enseñanza. Muy bien, entonces anoche estuvimos hablando sobre cómo buscar información por internet y sentí que tal vez no he podido encontrar la información necesaria en cuanto a una pregunta que me hizo Esteban sobre el dolor de la espalda. Entonces, esta mañana hice otra búsqueda para información sobre dolor de espalda y encontré una revisión sistemática por la Biblioteca Cochrane. Y recuerdan que dije que la Biblioteca Cochrane es una colección de revisiones sistemáticas donde otros autores han buscado muchas evidencias del resto del mundo. Entonces, esta evidencia encontré que habían hecho estudios sobre la efectividad de las inyecciones, que incluyen inyecciones por la vitamina B12. Y la conclusión que ellos han dicho es que no hay una fuerte evidencia a favor o en contra del uso de cualquier tipo de terapia de inyección. Entonces, por lo general, la lumbalgia aguda se da con medios sencillos, ¿no? Como mantenerse activo, paracetamol, bolsas de agua caliente, ese tipo de cosas, y no necesita tratamientos complicados. Y fui también a una página de España que mencioné, Fistera, y nos dan un flujograma que tal vez les interesaría. Entonces dice aquí dolor lumbar y hay que derivar urgentemente a un servicio de traumatología si hay paresia progresiva, incontinencia o anestesia en silla de montar, ¿no? La parte perineal. Pero si no tenemos estos síntomas urgentes, hacemos la historia clínica, exploración física. Si hay sospecha de cáncer, infección, fractura, espondilosis anquilosante, hacemos algunas pruebas y enviamos a los especialistas adecuados, ¿no? En este caso. Pero si no hay nada, vamos por esta línea. Problema benigno, no necesita pruebas complementarias, solamente una vida activa, tratamiento conservador, paracetamol o AINE, calor local. Y recién después de 4 o 6 semanas, si no hay respuesta, estamos pensando en hacer algunas imágenes, ¿no? Pero tampoco mencionan inyecciones de la B12. Entonces, eso es algo aparte del tema para hoy día, que es la estrategia de enseñanza, pero quería completar la respuesta para desde anoche. Entonces, como les mencioné ayer, yo soy uno de los profesores de medicina de familia en una universidad nueva en Australia y me encanta la parte de medicina familiar y más que todo me encanta la parte de formar a otros médicos de familia. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre por qué es importante tener una buena enseñanza en la medicina de familia y vamos a hablar rápidamente de algunas teorías de enseñanza. Después, saber prepararse para la enseñanza. Estoy enfocando más a la enseñanza dentro del consultorio, ¿no? Eso se llama la enseñanza clínica y no exactamente la enseñanza dentro de un auditorio como ahora. Y les voy a enseñar 2 estrategias de enseñanza, se llaman de los 5 microhabilidades y la estrategia para dar buena retroalimentación. Ahora, yo sé que algunos aquí son estudiantes y eso no importa porque los estudiantes rápidamente van a terminar sus carreras y van a ser docentes también. Entonces, tengan en cuenta estas técnicas para que ustedes puedan enseñar a otras personas en el futuro. Entonces, primeramente, ¿por qué la enseñanza en la medicina de familia? Y les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Quiénes de ustedes ya están enseñando en sus consultorios? Levanten las manos si están enseñando. Ok, ¿algunos que están enseñando? ¿Más? ¿Hay otros más? Ya, gracias. ¿Y están enseñando a estudiantes de pregrado? Levanten la mano. ¿Y estudiantes de posgrado? Muy bien, entonces parece que los que están enseñando a los 2 niveles, ¿no? De pregrado y también de posgrado. Ahora yo voy a decir la palabra estudiante y estoy refiriendo a ambas clases de estudiante, ¿no? De pregrado y también de posgrado.
Bueno, los beneficios de enseñar a los estudiantes, más que todo es para mejorar sus conocimientos sobre la especialidad y su papel importante, ¿no?, de la medicina familiar, porque como hemos dicho ayer, no hay mucho conocimiento de la medicina de familia y por qué es importante dentro de nuestro medio. Pero también los estudiantes tienen que mejorar sus habilidades y destrezas, y es importante aprender eso en el nivel primario, porque aquí vienen muchos pacientes y pueden practicar sus técnicas de exploración física, anamnesis, de procedimientos sencillos, y se puede aprender eso tal vez mejor que en los hospitales del segundo o tercer nivel. Bueno, nos interesa que haya más médicos de familia para mejorar la atención en salud para toda la población. Y los estudiantes que no son residentes todavía de medicina de familia, ellos van a después formarse en otra especialidad, pero tal vez van a coordinar mejor con medicina de familia si tienen algún conocimiento. Entonces, eso es por el beneficio del estudiante, pero para nosotros, ¿cuál es el beneficio para nosotros? Y tal vez se han dado cuenta que al enseñar algo, nosotros mismos nos actualizamos, ¿no es cierto? Y entonces estamos mejorando nuestras propias destrezas y habilidades y la forma de pensar, el hecho de explicar algo a otra persona. Entonces, enseñar es algo bueno. Y si algunos de ustedes no están enseñando, les animo a presentarse para que puedan recibir estudiantes también. A veces el trabajo es muy cotidiano, ¿no? Y nos aburrimos por hacer la misma cosa todos los días, pero todo cambia. Cuando hay un estudiante, tenemos 3 personas, el paciente, nosotros, el estudiante, y eso nos da más interés, más variedad, más desafío en el trabajo, y eso le da una satisfacción también. Prevención de agotamiento, la posibilidad de contribuir a la formación de otro profesional en salud, y algún día nosotros vamos a necesitar un buen médico de familia. Entonces sería bueno formar a los médicos de familia para que nosotros, cuando estemos más enfermos, haya alguien para atender a nosotros en la forma correcta. Bueno, algunas teorías de aprendizaje. Bueno, esa es mi palabra, aprendizaje pasivo. Y tal vez ustedes han experimentado eso mismo, ¿no? De que una persona, tal vez yo, dando una conferencia, estudiantes aburridos y la información, bueno, la idea es de que la información pasa de mi cabeza hasta su cabeza y se queda aquí. Y después del examen, el examen es para ver cuánto se ha quedado en el cerebro, ¿no? Pero después del examen, generalmente la información es reciclado o botado en el basurero. Entonces pueden pensar, ¿no? En su primer año de su carrera, ¿cuánto recuerdan de la primera conferencia que había asistido? Bueno, para mí la bioquímica era una materia fatal, ¿no? Aprobé la materia, pero ahora casi no recuerdo nada, menos las partes que estoy utilizando todos los días. Eso se llama aprendizaje pasivo, la transferencia de información que a veces no es muy eficiente. Lo que sí es más eficiente sería aprendizaje activo. Y en este caso, estamos más activos, estamos experimentando, tocando, manipulando la información, y a veces encontramos que tenemos necesidades de aprendizaje, y ese es un buen motivo o incentivo para seguir aprendiendo. Entonces podemos construir los conocimientos y el profesor es más como un facilitador, ¿no? Él crea el entorno favorable para el aprendizaje, establece los límites, porque a veces al empezar a aprender algo no sabemos dónde parar, ¿no? Porque hay mucha información. Entonces el profesor a veces nos puede decir, bueno, ustedes aprendan hasta aquí, para este curso, el siguiente curso van a aprender un poquito más, y él nos guía para saber hasta dónde debemos aprender las cosas. Entonces, él es solamente para guiar, para que sepan dónde pueden encontrar la información, para construir o armar sus propios conocimientos. Y eso es otra teoría de aprendizaje.
Y se ve que para adultos, aprendizaje de adultos, generalmente comenzamos con una experiencia concreta, hacemos una reflexión, una conceptualización abstracta y experimentación activa, y seguimos yendo en este ciclo para mejorar y aumentar nuestra posibilidad de aprender. Entonces, tal vez pueden pensar en algo que ustedes pueden hacer muy bien. No sé qué será, tal vez manejar una moto, o preparar pica a lo macho, o no sé si tienen algún hobby, o tomar fotos, o el doctor Carlos me estaba hablando de su capacidad de manejar la parte técnica, y él mismo se había experimentado, ¿no es cierto? Quería aprender algo, hizo la experiencia práctica, después salió para reflexionar. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Fue a buscar más información por internet, volvió a su práctica para mejorar sus habilidades. Y seguramente ustedes, si pueden reflexionar un poquito, las cosas que habían aprendido, ustedes han aprendido por la experiencia, regresar a su posibilidad de reflexionar y pensar, autoanalizar sus habilidades, buscar más información y volver a experimentar, ¿no? Entonces, eso es un proceso que nos va a quedar para toda la vida. Bueno, el señor Benjamin Franklin dijo: dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y aprenderé. Entonces, eso sería la meta para la enseñanza en medicina de familia, que estemos involucrando a los estudiantes en el trabajo para que ellos puedan tener una experiencia concreta, salir y pensar en una forma abstracta, reflexionar, buscar más información y después regresar al consultorio con mayor habilidades y destrezas que antes. Eso no quiere decir que no tenemos que prepararnos, ¿no? En realidad es más importante hacer un tiempo de preparación antes que vengan los estudiantes. Lo que pasa es que en consulta externa a veces no sabemos quiénes están llegando, qué patologías tienen, qué quieren aprender nuestros estudiantes, y no hacemos ninguna preparación. Entonces la enseñanza es oportunista y depende de qué viene, podemos enseñar algo, y a veces la enseñanza es como una mini conferencia que llega a ser como esta transferencia de información pasiva, ¿no? Entonces es mejor pensar un poquito antes de la sesión clínica a quiénes estoy enseñando. Serían estudiantes del primer curso, del quinto curso, o residentes, o tal vez otros médicos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué es lo que ellos necesitan saber o hacer, ¿no? Entonces hacemos un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. ¿A quiénes estoy enseñando? ¿Y qué estoy enseñando, ¿no? Entonces tal vez queremos enseñar algo sobre cómo formular diagnósticos, o tal vez algo sobre tratamiento, tal vez algún procedimiento, tal vez tenemos una idea, tal vez queremos enseñarles sobre la hipertensión arterial, salud mental, emergencias. Debemos tener alguna idea. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo podemos evaluar si el estudiante había aprendido algo? ¿Y qué o quiénes necesito preparar antes de la sesión? Entonces, si quiero enseñarles cómo explorar el fondo del ojo, debo tener los oftalmoscopios, las pilas y pacientes que están preparados para que ellos se han dado consentimiento, ¿no? Porque a veces el paciente está sorprendido que haya otra persona que quiere mirar en sus ojos. Debemos decir al paciente: bueno, ese es el estudiante, estamos enseñando exploración del ojo, y si usted está de acuerdo, vamos a revisar sus ojos y vamos a preparar el paciente. A veces hay que preparar a la enfermera o recepcionista para explicar qué vamos a hacer en ese momento. Entonces es bueno tener un plan, ¿no?, de preparación. Ahora, hay algunos modelos de enseñanza dentro del consultorio, y eso es el modelo posiblemente lo más frecuente, en lo cual el médico y el paciente tienen la interacción, ¿no? Está conversando,
y el estudiante está en otra silla, en la esquina, y está solamente mirando. Y bueno, pueden aprender algunas cosas, pero no está participando en forma activa. Entonces, otro modelo aquí es cuando el estudiante y el paciente, el médico, todos están conversando y hay una conversación en forma triple, ¿no? Entonces, tal vez el médico hace algunas preguntas y dice al estudiante, ¿usted tiene otras preguntas? Sí, entonces él clarifica algo con el paciente contesta al médico y al estudiante y es una forma más activa. Ahora, a veces cuando yo tengo un estudiante, yo les digo, bueno, hoy día usted me va a observar y va a escribir todas las preguntas que tiene y mañana usted también va a contribuir en el consultorio, ¿no? Entonces puede haber un proceso, ¿no? Un paso primero y después el segundo paso. Posiblemente un tercer paso sería que el médico está sentado en la esquina, el estudiante está en la silla del consultorio y el estudiante y el paciente están teniendo una conversación sobre su problema de salud. Y en este caso el médico está observando al paciente y al estudiante para evaluar, ¿no? Cómo está yendo ese estudiante, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, cómo puede mejorar. Y eso también es una técnica muy importante de enseñanza, porque después este médico va a retroalimentar al estudiante para decirle que, bueno, esto será hecho bien o no, etc. Y posiblemente como un cuarto paso, si el estudiante está bien y el paciente ha dado permiso, podemos dejar al estudiante en el otro consultorio. El médico puede salir para su tecito o tal vez va a atender a otros pacientes y después de unos 20 minutos regresa y pregunta al estudiante, bueno, ¿usted qué ha encontrado? ¿Qué piensa que debemos hacer ahora? Verifica con el paciente qué ha dicho el estudiante, está bien o quiere aumentar algo más y él autoriza o tal vez no autoriza el plan que tiene el estudiante, ¿no? Eso tal vez sería para un residente o un estudiante más avanzado, pero también es muy poderoso que el estudiante tenga tiempo para practicar y después sale para reflexionar y mejorar sus conocimientos y destrezas. Bueno, algunas cosas que a veces de sorpresa viene un estudiante, no sabemos qué hacer con este estudiante, pero pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden formular sus diagnósticos y plan y después encontramos un momento para comparar su diagnóstico con el nuestro y su plan con el nuestro también. También puede ayudar con el llenado de la historia clínica y los formularios. Y en Australia les mencionaba que tenemos una historia clínica electrónica, pero muchos médicos de familia son muy lentos para tapear la información. Y ellos están reclutando a sus estudiantes que ellos trabajan como secretarios y el médico, bueno, revisa qué ha puesto en su documento antes de cerrar la historia clínica. Porque muchas veces los estudiantes son más adeptos y rápidos que nosotros. Practicar anamnesis, exploración física, realizar estudios complementarios, puede practicar sus procedimientos, ¿no? Inyecciones, suturas, venoclisis, dar educación al paciente. Eso no enseñamos mucho, pero es una habilidad muy importante. Entonces, a veces les digo al estudiante, bueno, el paciente aquí tiene dolor de la espalda, quisiera que usted le dé consejos sobre cómo manejar su problema. Y el estudiante a veces no sabe qué decir, ¿no? Pero ese es un momento clave. Él tiene que volver a la casa y aprender qué tiene que decir al paciente. Otra cosa que los estudiantes a veces son más adeptos a encontrar información por internet. Entonces nosotros podemos decirle, bueno, usted tal vez para mañana quisiera que me traiga información sobre esta enfermedad que hemos visto esta tarde. Y el estudiante tal vez va a venir con más información que ayuda a él y también ayuda a nosotros. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre eso?
Hace un tiempo, unos 4 o 5 años, vino un profesor del Brasil, ¿no? Nosotros en la Caja Nacional, bueno, trabajamos 6 horas, 15 minutos por paciente, deberíamos ver en promedio 24 pacientes. Le habíamos comentado esto de que veíamos 24 pacientes y que bueno, algunos decían que tenían cierta dificultad para ver esa cantidad de pacientes y además tener un estudiante, en este caso en la consulta. Él recomendaba de que el que está haciendo docencia o está haciendo de tutor no debería haber más de 15 pacientes, precisamente para poder desarrollar todo aquello que nos acabas de presentar. ¿Cuál sería tu opinión respecto a esta? Sí, yo soy muy de acuerdo. Y yo generalmente atiendo a 5 o 6 pacientes por hora, pero si tengo un estudiante, digo a la recepcionista que me cite solamente 4 pacientes por hora, porque necesito más tiempo, porque a veces viene un paciente con un soplo cardíaco, le hago auscultar al estudiante, yo también, y eso es un trabajo doble, ¿no es cierto? Entonces, es cierto lo que dice que necesitamos más tiempo, y los que están en la parte administrativa tienen que entender que vamos a llevar más tiempo porque estamos dando un aporte a la profesión, ¿no? Entonces, complementando, mira, me encanta escuchar eso que tú dices, pero en la práctica a veces por el resto de colegas o el mismo director, etcétera, no sucede eso. Porque si yo tengo en mi consulta a un residente o un estudiante, más bien, entre comillas, tengo un ayudante y debería poder más bien atender más pacientes y más rápido, ¿no? Y, o sea, hay contradicción en eso. Por eso es que a veces que muchos que no quieren tener un estudiante o un residente, porque no podemos, por lo menos yo soy de esos, ¿no? Que no se puede cumplir a veces con la enseñanza, porque no de nada sirve tener a un residente en la consulta o un estudiante si no vas a poder interactuar, comentar y todo aquello, ¿no? Porque no le estás enseñando prácticamente nada, ¿no? Sí, y esa área de mano de obra, tal vez serían cuando son más avanzados. Un R3, por ejemplo, puede ser una mano de obra, pero un estudiante pregrado o R1, tenemos que tener esa interacción, la retroalimentación, etcétera, para mejorar la calidad de atención, ¿no? Tanto al paciente y también al estudiante. ¿Qué opinas? Generalmente, bueno, cuando yo tenía residentes, ahora no los tengo, tenía la costumbre de, al final, digamos, de la jornada, hacer una evaluación, ¿no? De qué le ha parecido la consulta, qué paciente le ha llamado, etcétera. ¿Es bueno hacerlo eso o no? Bueno, justamente esas son las 2 estrategias que vamos a comenzar. Gracias. Solo de manera de comentario más que todo, es que una de las leyes en la vida es que nosotros actuamos según los modelos que hemos visto, ¿no? O sea, nuestra manera de ser padres es el modelo que hemos aprendido de nuestros padres y nuestra manera de enseñar es repitiendo como hemos estado enseñado. Y para la mayoría, por lo menos de las personas en mi generación, los modelos que hemos visto son los pasivos que has mencionado primero, ¿no? Entonces, cuando estamos con un estudiante y apresurados de tiempo, o sea, el modo default es volver siempre a esto, ¿no? El modelo pasivo. Y gracias por las sugerencias, porque va a ser un gran esfuerzo así conscientemente de buscar nuevos modelos, ¿no? Para romper el estilo que hemos absorbido, ¿no? A través de tantos años de formación. Aquí en Bolivia, o sea, desde kinder, ¿no? Uno aprende a copiar lo que el profesor ha dicho, ¿no? Y no tanto de experimentar, de tocar, o sea, se reprende iniciativas como esto, ¿no? Y eso es el modelo que tenemos que empezar a cambiar, pero va a ser un esfuerzo, ¿no? Sí, es un esfuerzo en realidad, pero aquí también no hay enseñanza activa.
pero tal vez no dentro de la facultad de medicina, tal vez está en la casa, como has dicho, ¿no? Los papás a veces, bueno, yo enseñé a mi hijita cómo cambiar las llantas de un auto, pero por práctica, ¿no es cierto? Entonces eso ha sido por, bueno, así vas a desonillar y ella ahora sabe cómo cambiar las llantas. Entonces es otra clase de aprendizaje. Pero, por ejemplo, en nuestra facultad, en el quinto año solamente tenemos 5 semanas de conferencias como este tipo en todo el año. Uno en febrero, otro en mayo, otro en septiembre y otro en noviembre. Y los demás están haciendo práctica, están haciendo retroalimentación, es aprendizaje activo. Eso es el nuevo modelo de enseñanza. Ahora, Rolando tiene una pregunta atrás. Nosotros tenemos un problema aquí en Bolivia. Por ejemplo, no podemos hacer dualidad de funciones. O sea, yo dicto en pregrado y no puedo llevar a mis estudiantes a la práctica de mi consultorio. Primero, porque sería un tiempo diferente. Yo cuando hago la práctica clínica con mis estudiantes aquí en Bolivia, tengo que buscar un tiempo diferente al tiempo de mi consultorio. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo haces tú para compaginar estas dos cosas? Y lo otro es la partecita aquí en Bolivia, por el hecho del Código de Ética Médica y todo aquello, la calidad de atención dice que el paciente es, digamos, el dueño del tiempo en el que entra al consultorio. Ellos escogen, por ejemplo, a mí me pasa muy a menudo esto, que cuando están mis estudiantes dicen, doctor, prefiero que usted me atienda, y los estudiantes por favor afuera, y tienen que darnos un tiempo, ya sea el residente, o sea, bueno, yo nunca paso con mis estudiantes de pregrado las clases en el consultorio, pero sí tengo el problema con el residente, digamos. Ahora, lo del residente es diferente porque está avalado por la institución, es un residente que se forma en la institución, pero con los estudiantes llega a ser un problema el hecho de tratar, digamos, de involucrarlos en una consulta. Eso quería preguntar, ¿cómo haces tú para mejorar esta parte? Sí, bueno, son dos preguntas importantes, ¿no? Y yo creo que es otro sistema que tenemos en mi país y otro sistema que tenemos aquí en Bolivia. Pero para nosotros, los médicos de familia, trabajamos en forma particular y ellos, bueno, la universidad donde trabajo, invitamos a los médicos de familia para aceptar estudiantes. Ellos tienen derecho de decir sí o no, pero si dicen que sí, entonces hay una recompensa por el tiempo adicional que están gastando, como ha dicho el doctor Suárez, ¿no? Si atienden a menos pacientes, el gobierno les da algún incentivo para seguir llevando estudiantes con sus pacientes ahí en su consultorio. Entonces, no sé cómo solucionar el problema en Bolivia, pero debe haber maneras de tal vez compartir su tiempo, no sé, pero es muy importante que la universidad tal vez tenga conocimiento de que sus estudiantes necesitan tener práctica y tiene que ser en atención primaria y también en los hospitales. Ahora, la segunda pregunta sobre el derecho del paciente. Eso también vivimos en Australia, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, tienen problemas ginecológicos o problemas psicológicos más que todo, a veces no quieren que esté una tercera persona en el consultorio. Y lo que hacemos nosotros es tener un letrero grande en la sala de espera que dice que este consultorio de medicina de familia es una clínica de enseñanza y puede haber un estudiante presente en el consultorio. Si usted no está de acuerdo, por favor avise a la recepcionista y no habrá ningún problema. Entonces, generalmente decimos al paciente, si no quiere, entonces el estudiante sale y él hace otra cosa, busca información, entra con la enfermera, pero la mayoría de los pacientes en realidad quieren contar sus historias a los estudiantes, se sienten más, bueno, hay más atención, ¿no? A veces me dicen, bueno, vine para un solo médico y ahora tengo 2 por 1. Entonces están muy contentos que haya un estudiante y levanta el estima del médico porque piensa que, bueno, ese médico debe ser muy bueno porque él enseña a otros médicos y es, por lo general, tal vez un paciente por semana quiere votar al estudiante, la mayoría están de acuerdo. Tal vez es una cultura, ¿no? De que
su clínica es una clínica de enseñanza y los pacientes vienen sabiendo que es una clínica de enseñanza y tal vez de mayor calidad también. Bueno, vamos a continuar y hay tiempo después para más preguntas, pero les quiero enseñar una técnica que se llaman 5 microhabilidades para la enseñanza clínica. Y quiero decir que es como una caja de herramientas, ¿no? Que vamos a sacar unas herramientas para poder mejorar la enseñanza al estudiante. Y los 5 son eso, ¿no? Después de la consulta, o tal vez al final de la jornada, como ha sugerido el doctor Suárez, solicitar al estudiante que defina el diagnóstico o el plan de tratamiento. Ahora estoy hablando de una sola consulta. Entonces atendemos juntos al paciente, sale el paciente y le digo al estudiante, bueno, ¿qué piensa usted que es el diagnóstico? Y el estudiante tiene que decir algo, ¿no? Después cuestionamos al estudiante cómo ha llegado a esta conclusión, cuál ha sido su proceso de razonamiento. Eso nos da una forma de diagnosticar cuánto es su nivel de habilidad o de conocimiento para llegar a ese diagnóstico, y puede ser bueno o malo. Después, según su respuesta, le enseñamos algunos principios generales y le damos una retroalimentación, un feedback al estudiante, lo que ha hecho bien, o si no ha hecho bien, cómo puede corregir o mejorar para el día siguiente, ¿no? Entonces son 5 cosas que podemos hacer y eso no lleva mucho tiempo, ¿no? Unos 2 o 3 minutos para dar una enseñanza muy puntual y concreto al estudiante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una participación activa. El estudiante tiene que comprometerse a un diagnóstico o tratamiento o plan de investigación, qué sé yo. Nos da un diagnóstico de sus conocimientos y su proceso de razonamiento. Él recibe enseñanza estructurada y también recibe retroalimentación. Entonces es bueno para nosotros, también es bueno para el estudiante y no lleva mucho tiempo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Digamos que viene un paciente con palpitaciones cardíacas y pedimos al estudiante, bueno, usted vaya a sacar el electrocardiograma. Regresa con su electro y le preguntamos al estudiante, bueno, Pepe, ¿qué piensa? ¿Qué está pasando aquí? Y el estudiante dice, bueno, no sé, tal vez tiene mal de Chagas. Bueno, eso es el primer paso, ¿no? Solicitar al estudiante que nos dé un diagnóstico. Bueno, Pepe, ¿cómo sabe que él tiene mal de Chagas? Bueno, se ve que el ritmo no es regular, ¿no? Hay pausas y después es más rápido o es más lento. Bueno, decimos al estudiante, sí, puede ser que tenga mal de Chagas. Es muy bueno que usted ha visto que hay una arritmia cardíaca, eso es excelente, pero en realidad debemos tener un sistema metodológico para revisar el electrocardiograma. Entonces le enseñamos la importancia de buscar las ondas P, que no hay. Entonces decimos, bueno, si no hay ondas P, quiere decir que hay un problema del sistema auricular, eso es un problema de fibrilación auricular, ¿no? Entonces enseñamos principios generales, le hemos dicho que él había hecho algo bien, aunque no ha sido tan bueno, pero por lo menos algo hemos encontrado bueno. Y le podemos decir, bueno, para mañana quisiera que usted revise este libro y venga mañana para decirme todas las características de fibrilación auricular. Y entonces ese es un modelo de cómo hacer esta enseñanza. Ahora, otro estudiante, otro paciente, viene con una erupción cutánea detrás de la oreja. Decimos al estudiante, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le parece? Bueno, doctor, no sé, tal vez es sarcoptosis. Bueno, muchos estudiantes dicen que todo es sarcoptosis, ¿no? Bueno, decimos al estudiante, bueno, él había
ligado a algún riesgo, ¿no? Él había mencionado un diagnóstico posible. ¿Por qué piensa que tiene sarcoidosis? Bueno, no sé, es la única cosa que sé de dermatología. Bueno, podemos decir al estudiante, bueno, por lo menos usted sabe algo de la dermatología, muy bien. Enseñamos principios generales. Cuando vemos erupciones detrás de la oreja, hay que buscar también en el cuero cabelludo, en los cúbitos anticubitales, etc. Si vemos como una escama grasosa, generalmente se llama dermatitis seborreica. Ahora mañana quisiera que usted revise el libro y venga con conocimientos para darme. ¿Ya? Entonces, estas son algunas técnicas muy prácticas y puntuales que puede aprender. Ahora ustedes van a practicar y quisiera que ustedes hablen con la persona a su lado y uno que sea el estudiante y el otro que sea el docente. Ahora, el estudiante es un estudiante del 5º curso, acaba de atender a un niño de 3 meses de edad con tos persistente durante 2 semanas. Se escuchan sibilancias generalizadas, pero no tiene dificultad respiratoria. Ahora, el docente quiere saber si el estudiante puede llegar a un diagnóstico razonable. ¿Ya? Entonces, un pequeño juego de roles y después les voy a poner otro ejemplo y van a intercambiar sus roles. Entonces, esos son los 5 pasos y les voy a dar unos 5 minutos para conversar. Bueno, entonces espero que hayan tenido un poco de tiempo para practicar. Ahora vamos a ir al siguiente caso y que cambien su rol. Ahora, la persona que era estudiante va a ser el docente y el docente ahora va a ser estudiante. Y ahora estamos hablando de un estudiante un poquito más avanzado, un R2, y la pregunta es sobre el tratamiento, ¿no? Entonces, es un paciente que toma enalapril, 10 miligramos por día. La presión está elevada, el paciente no tiene síntomas, pero queremos saber, bueno, qué va a hacer el R2 en esta situación. Ya, entonces otros 5 minutos para conversar y después vamos a revisar el tema. ¿Esta retroalimentación o actividad la haces después de haber visto al paciente? Sí. O sea, te dejas unos 5 minutos para que entre el siguiente paciente, ¿no? Sí, porque no es bueno hacer eso delante del paciente, porque el estudiante puede sentirse mal si estamos corrigiendo sus errores delante del paciente. Entonces, si el paciente está dentro del consultorio y tenemos que hacer algo más, a veces salgo con el estudiante y digo al paciente, bueno, espérenos un ratito y vamos a regresar. O sería tal vez después de la consulta. Pero a veces después de la consulta ya saben cuál es el diagnóstico y el plan, ¿no? Bueno, voy a continuar con otra estrategia y eso es una estrategia sobre cómo dar buena retroalimentación a una persona, ¿no? Porque a veces recibimos retroalimentación, pero viene de una forma tal vez muy dura, ¿no? O tal vez muy crítica y nos sentimos mal y eso puede producir problemas en nuestra autoestima, pero también en el aprendizaje mismo, ¿no? Porque estamos preocupados, a veces temblando, que tal vez me va a hacer una pregunta grave y tiene que haber una manera mejor para dar retroalimentación. Entonces, vamos a dar un video sobre una consulta médica y quisiera que ustedes piensen en cómo dar retroalimentación al estudiante en este video. Normal. Bueno, así adelante. ¿Me indica su nombre? Eduardo Reyes. ¿Sector dónde vive? Los Olivos. Ah, ¿qué es?
sangre y botó un líquido raro ahí amarillo. ¡Epa! ¿Qué fue, mijo? Sigue aquí ando en la clínica. No, chico, tranquilo. Bueno, entonces, si eso es nuestro estudiante, le queremos ayudar, ¿no es cierto? Le queremos explicar cómo mejorar su consulta en esta situación. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer sin destrozar su autoestima para que él tenga motivación, ¿no? Para mejorar también en su comportamiento? ¿Qué dirían ustedes a este estudiante? Bueno, les voy a dar podemos volver al PowerPoint. Les vamos a dar algunos pasos y después pueden practicar otra vez con el mismo. Entonces es una estrategia muy potente y si nosotros podemos recordar cuando alguien nos ha dado buena retroalimentación, eso se queda de por vida, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros no queremos que alguien nos diga si estamos haciendo algo mal? Porque queremos saber para que podamos mejorar, pero que nos diga en una forma buena, ¿no? No en una forma negativa. Pero frecuentemente es difícil dar retroalimentación. A veces preferimos no decir nada, ¿no? Y dejar así. Pero eso no es bueno. Es como un papá que nunca corrige a sus hijos, ¿no? Tenemos que ayudarles. A veces se da con buenas intenciones, pero puede ocasionar efectos no deseados. Entonces, lo que recomendamos es que debe ser de una manera oportuna, es decir, no esperar una semana para que le demos, recuerda, el otro viernes usted había hecho eso ya es muy tarde, ¿no? Tiene que ser el mismo día o el día siguiente. Tiene que ser esperado también, que el estudiante sabe que vamos a darle una retroalimentación, que no venga de sorpresa. Tiene que ser bajo una alianza que sabemos que es para mejorar, no es para criticar o dañar a la persona. Y tiene que ser con base en datos obtenidos de la primera mano. No podemos decir, bueno, la enfermera me dijo eso. No, tenemos que nosotros observar nosotros mismos. Lo que hacemos generalmente es pedir al estudiante, bueno, ¿qué opina usted? ¿Cómo le fue en esta consulta? Entonces, él tiene la oportunidad para decirnos si él tal vez ya se ha dado cuenta, no tenemos que decir nada, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos mejorar esta cosa, no? Pero si no ha dado cuenta, ya podemos aportar algo. Entonces, tiene que ser constructiva, selectiva y positiva y limitada a los comportamientos específicos que podemos mejorar. Si es parte de su personalidad o que no podemos cambiar, bueno, no es bueno criticar a la persona, ¿no? Pero si es una conducta que sí puede mejorar, como en este caso, debemos darle estos consejos. Expresarla en términos descriptivos y no evaluativos e incluir recomendaciones sobre cómo mejorar, ¿no? Entonces estamos dando al estudiante unas pautas para seguir adelante. Entonces, como le decía antes, mejor que no sea delante de otros estudiantes o del paciente y que sea tal vez en un lugar más privado donde el estudiante puede sentirse más cómodo, ¿no? Para recibir una retroalimentación. Pedir permiso para dar retroalimentación y preguntar su opinión, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué opinas sobre cómo realizaste esta entrevista? Y comentar lo que ha hecho bien. Y eso tal vez es la parte más difícil, ¿no? Encontrar algo que ha hecho bien y después comentar sobre lo que puede mejorar y darle algunas sugerencias. Entonces vamos a ver este video otra vez, pero ahora con estos pasos podemos pensar qué podemos decir al estudiante. No, un paciente ahí, no sabe. Eso que llegan así siempre que no se cuidan y cosas de esas y que aquí en la familia tiene una enfermedad de transmisión sexual de esa y por andar de bobo. Ahí
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Con este estudiante, vamos a volver al PowerPoint, por favor. Sí. No. Al PowerPoint. Ok, entonces, estos son los pasos. Entonces, vamos a llevar al estudiante a otro lugar después de terminar con la consulta y decir, bueno, ¿le puedo dar alguna retroalimentación? Y obviamente va a decir, bueno, sí, doctor. Y preguntamos al estudiante, bueno, ¿qué piensa sobre la consulta? ¿Cómo le fue? Bueno, sí, bien, ¿no? He podido diagnosticar que el paciente tiene gonorrea, pero tal vez no debería haber contestado mi celular, no debería haber apagado mi celular durante la consulta. Ahora, comentar sobre lo que hizo bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ha hecho bien este estudiante? A ver, levante la mano para que puedan conversar por el micrófono. Bueno, yo pienso que de hecho el residente o el médico no hizo nada bien, puesto que ni siquiera lo miró al paciente a los ojos, cosa que es muy importante en el contacto, en el primer contacto. Y posteriormente, en el momento que él estaba haciendo el interrogatorio, se fue por otro lado, ¿no? A pesar de que el paciente le dijo que le dolía para orinar y él le dijo, ¿dónde le arde? Abajo, que es los zapatos, o sea, estaba yéndose por otros lados, ¿no? Entonces, y luego con el celular, ¿no? Jugando con el celular sin mirar al paciente y luego recibe la llamada y completa pues su mala actuación, ¿no? Entonces, en mi opinión, no hizo nada bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? Porque es cierto lo que ha dicho, que el contacto visual, distracción, el trato al paciente, burlando de como había explicado que ha pasado, eso vamos a corregir, ¿no? Pero también debemos encontrar algo, ¿sí? Quisiera volver al contexto, o sea, supondríamos que tenemos una cámara oculta, por ejemplo, para poder observar una conducta de ese tipo en un residente, por ejemplo. Porque indudablemente si el tutor está al lado de él no va a tener ese comportamiento. En segunda instancia, indudablemente, él no presta atención, como decía bien Coqui, pero también él es el que está más distraído con el celular, por ejemplo, porque antes de recibir la llamada ya estaba distraído con el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces le pedimos al paciente que el paciente tenga una conducta que la consideramos debía ser ya, que debe estar bajo cierta línea, ¿no? Porque le dice, ¿dónde abajo, verdad? O sea, es los zapatos, etcétera. Hable más claramente, ¿no? Pero como que sin demostrar una molestia, no sé si por tener ya una consulta cargada previamente o porque el médico llega a considerar, en este caso, que el paciente debe saber algunas cosas. Yo he visto algo también muy interesante en algunas consultas, ¿no? Por ejemplo, viene algún paciente y dice, doctor, me duele el riñón. No, el riñón no duele, señora, ¿no? Entonces, como si el paciente tuviese la obligación de saber cuál es la inervación del riñón, si duele o no duele, etcétera, ¿no? Porque usualmente el riñón, nosotros decimos aquí en Bolivia, a la espalda, ¿no? A la parte baja de la espalda. Un lumbago, una lumbalgia, le decimos el riñón me duele. Entonces, me parece que el contexto también habría que analizarlo desde varios puntos de vista, inclusive los socioculturales, por ejemplo. Sí, bueno, gracias, ¿no? Este video había sido un video por los estudiantes mismos para demostrar mala técnica de comunicación, ¿no? Entonces es cierto lo que dice que tiene que haber una cámara oculta, pero en realidad eso pasa a veces, ¿no? En nuestros consultorios a veces estamos caminando y escuchamos que un residente está hablando así con su paciente sin saber que estamos pasando por el pasillo, ¿no? Entonces vamos a imaginar solamente por el propósito de este ejercicio que ha sido un residente real que está actuando así. ¿Hay algo que podemos rescatar? ¿Algo bueno que ha hecho o que ha dicho, aunque sea algo pequeño? Tal vez lo único que ha hecho es decirle pase y su nombre, pero sin mirarlo, ¿no? Nada más. Sí, Y bueno, la dirección de su casa, nada más. sí, bueno, podemos decirle, bueno, está muy bien que usted está muy cuidadoso en anotar los datos del paciente. Casi no es nada, ¿no? Pero por lo menos hay algo, porque no estamos dando todo lo negativo, hay algo bueno para rescatar un poco de su autoestima. ¿Algo más tal vez que ha hecho bien? ¿Alguien levantó la mano atrás?
Bueno, entonces, aunque sea algo pequeño, debemos intentar de buscar algo para decir que, bueno, eso ha hecho bien, podemos decir que ha anotado bien los datos, podemos decir que ha hecho buenas preguntas después de la primera queja, ¿no? Ha hecho preguntas sobre qué más ha pasado. Entonces, hay algo que tenemos que encontrar, aunque sea algo sencillo o mínimo, y después podemos ir a la parte lo que puede mejorar. Ahora, ¿cómo podemos decir al estudiante que su distracción, el celular, la manera de hablar con el paciente, cómo vamos a decirle que le puede mejorar estas cosas? ¿Sí? Sí, hay una persona atrás. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que en el video se ha podido observar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que como profesionales y médicos habría que ver lo primero el respeto a los pacientes. Porque para empezar el médico desde su escritorio gritaba que pase. Y posteriormente otras cosas más, ¿no? De que ha sido una falta de respeto hacia el paciente y esa falta de humanidad también. Y yo creo que de esa forma no va a haber una afinidad entre médico y paciente, porque quizás va a ser la última vez que vaya a ese consultorio. Y tampoco va a tener esa confianza, ¿no? De continuar con su consulta. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí hay otro comentario, adelante. Sí, ¿no? Entonces, muy importante enseñarles desde el principio la importancia de la relación médico-paciente y la comunicación para que pueda regresar, ¿no?, al consultorio. En realidad, yo creo que respecto a comentar lo que se puede mejorar, está en función de lo que han criticado, ¿no es cierto? Si todo lo que se ha criticado debería mejorar el residente. Obviamente, a veces sucede que en la consulta puede sonar el celular y lo más coherente es pedirle permiso al paciente eventualmente para contestar. Sucede en la consulta, ¿no es cierto? Entonces el paciente conoce, se da cuenta de ello y dice, pues siga nomás, ¿no es cierto? Puede suceder. Pero en general, lo que han criticado es lo que se debe mejorar respecto a la atención del paciente, creo yo. Algo que no han comentado, es decir, la voz del colega era muy imponente, ¿cierto? No era algo que pueda establecer una buena comunicación. Entonces, todo este aspecto es que se debe mejorar, ¿no es cierto?, del colega residente que estaba atendiendo. Ahora bien, las preguntas 6, darle una sugerencia para la siguiente vez, está en función de comentar lo que se puede mejorar, ¿no es cierto? Creo que las dos preguntas o las dos sugerencias están respecto para una retroalimentación efectiva. Bueno, muchas gracias. Ok, ¿usted también quiere comentar? Bueno, yo en relación a la voz imponente que tiene el médico, le vería el lado positivo para retroalimentarle e indicarle que utilice esa su forma de comunicarse tan clara y que el paciente, nosotros en la consulta tenemos muchos pacientes de la tercera edad que a veces no escuchan muy bien, entonces ese sería tal vez el lado positivo que tiene en este caso el residente,
y que se le puede sugerir que utilice eso para que poder comunicarse mejor con todos los pacientes, porque tiene esa habilidad de tener una voz tal vez fuerte y le van a entender los pacientes. Bueno, muchas gracias por encontrar otro lado positivo. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas para comentar, ¿no es cierto? Y alguna cosa que tal vez podemos mencionar es no decir algo al mismo tiempo, porque tal vez vamos a sobrevencer al estudiante con muchas críticas. Tal vez escoger 2 o 3 cosas más importantes y dejar lo demás para el día de mañana o la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con el contacto visual, que ha sido muy claro ahí, y decir al estudiante, bueno, muy bueno que ha hecho, y mencionar las cosas buenas, y decir, pero usted no ha mirado al paciente, ¿no? Eso sería importante porque usted va a ganar más información, el paciente va a ganar más confianza, y para mañana, la siguiente vez, quisiera que usted mire al paciente. La otra cosa importante del celular, bueno, generalmente yo tengo una regla en mi consultorio que tiene que apagar sus celulares los estudiantes. Entonces, hay que explicar, bueno, usted tal vez no sabía, pero en mi consultorio no se deja permitir los celulares prendidas, ¿no? Entonces, decir algunas cosas y después dejar lo demás para el día siguiente y continuar, ¿no? Parece que este estudiante necesita mucha ayuda y tal vez no va a mejorar por mucho tiempo. Entonces, tal vez estos pasos le pueden ayudar a tener algún criterio, alguna clasificación de cómo dar una retroalimentación. Bueno, entonces voy a dejar un tiempo para más preguntas o comentarios. Para resumir todo, la enseñanza en medicina familiar es necesaria y muy beneficiosa tanto para estudiantes como para nosotros. El aprendizaje activo es más efectivo que aprendizaje pasivo. Tenemos que prepararnos antes de la sesión y podemos practicar estas 2 estrategias que hemos aprendido. Ahora, una cosa que el doctor Suárez me estaba mencionando que me olvidé decirles es, cuando viene el estudiante o residente, es muy importante presentarlo al paciente, ¿no? Porque el paciente tal vez no sabe quién es esta persona sentando aquí. Entonces, generalmente mis estudiantes tienen una identificación y podemos decir, bueno, don José, eso es un estudiante del 3er curso, se llama José y me está acompañando para esta semana, ¿no? Algo así para que el paciente está consciente de quién es esta persona. Ahora, no sé si tienen algún otro comentario o pregunta sobre la enseñanza. Lo que yo quería comentar es sobre lo del celular, ¿no? Que por lo menos he visto en algunos consultorios en mi policlínico que dice, por favor, antes de entrar apague su celular. Pero, bueno, el paciente debe apagar su celular y nosotros, ¿qué? Nos estaríamos dando un doble mensaje, ¿no? O sea, si vamos a poner un lechero de ese tipo, se supone que nosotros tampoco deberíamos tenerlo encendido, ¿no? Y si no hay de ese lechero, tal vez también el paciente tenga derecho a usar su celular. Sí, entonces si hay un letrero, no ser hipócritas, ¿no? Y ambos tenemos que apagar los celulares. Primero felicitarlo, doctor, y pienso que todas esas conclusiones a las que se han arribado después de este tema son las que se deben aplicar. Quien maneja ya residentes es a veces un poco complicado ser impositivos con ellos, porque son colegas. Pero si estamos queriendo formar buenos residentes, hay que marcar la cancha desde el inicio, desde el primer día en que ellos llegaron a la residencia, y poner las normas, desde el uniforme, todo lo que debe ser correcto, ¿no? Y también los procedimientos en la consulta, ¿no? Entonces, y ahí vamos a tener marcada la cancha y puestas las reglas, los resultados van a ser positivos, ¿no? Entonces, y de a poco, como usted dice, ir corrigiendo los errores que vamos conociendo. En la residencia en Bolivia hay 3 meses de 3 meses que son de prueba, y ahí es donde se debe definir si ese residente se queda o no. Entonces, y están incluidas en la evaluación este tipo de conductas. Entonces, ahí tenemos que ir marcando las reglas y corrigiendo los errores con los que hayan podido venir desde su formación de pregrado, ¿no? Bueno, sí, bueno, gracias, doctora. Y
Sí, el primer día que vienen estudiantes a mi consultorio, generalmente les hablo sobre algunas reglas, aunque siempre aparece algo que no sabíamos antes para explicar, ¿no? Pero generalmente les digo, tienen que estar bien vestidos, llevar su identificación, no interrumpir cuando no es el tiempo, ¿no? Este tipo de cosas para que tengan una base para saber cómo proceder. Pero como dice usted, es muy importante rayar la cancha. Gracias. Sí, queriendo aportar algo a lo que acaba de mencionar la doctora Solís, es que la filosofía de la medicina familiar difiere mucho con la de las demás especialidades. En estas circunstancias, creo que el desencuentro que hay, no solamente en Bolivia, creo que en todo el mundo, el desencuentro en la relación médico-paciente, en que la mayoría de las quejas y la controversia que existe es por el trato que recibe el paciente, muy soberbio, muy frío, muy lejano de parte del médico, pues es ajeno obviamente este fenómeno a la medicina familiar. Pero es fácil que nuestros residentes, que interactúan también con residentes de otras especialidades, pues capten precisamente ese tipo de conductas. Yo creo que el residente refleja lo que ve en su tutor, y mientras más lo admira a su tutor, más aprenda de él y tenga más admiración por él, pues más lo imita. Entonces, me parece que es fundamental también que trabajemos en la humanización de la atención médica, pero basada en la medicina familiar. La medicina familiar se caracteriza por ser comprensiva, por ser continua, por ser cordial sobre todo. Y en este aspecto, pues existe un fenómeno en Bolivia que es de una eclosión de lo que significa, por ejemplo, la interculturalidad, o el respeto a los valores sociales, o la no segregación y otro tipo de hechos, ¿verdad? Entonces yo creo que el médico de familia está en un momento muy oportuno para marcar la diferencia en relación a lo que significa la confianza que gana con el paciente, y que el paciente se entrega en cuerpo y alma al médico de familia, porque sabe que tiene no solamente un profesional al frente, tiene básicamente un amigo. Entonces, esta humanización de la atención me parece que es fundamental trabajarla también con los alumnos y los residentes, pues en todo momento, no solamente al iniciar la preparación, sino durante todo el tiempo, pues enfocar la situación a que es básico el respeto y también la humanización y el interés que debe tener, un interés genuino en la salud del paciente. Sí, muchas gracias por este aporte, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Que debemos ser buenos modelos para los estudiantes en cada momento, y lamentablemente a veces han aprendido maneras de otros especialistas que tenemos que corregir en medicina de familia, porque somos, como dice, amigos y también médicos al paciente. Pero se llama el currículo oculto, ¿no? Currículo escondido, que están aprendiendo cosas que no están dentro del currículo, pero están absorbiendo cosas por la observación y para copiar lo que han visto en otros médicos. Y en medicina familiar es un buen momento para enseñarles otro punto de vista. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, muchas gracias. Doctor, antes que concluya, sin embargo, si estamos hablando de un proceso de técnicas de aprendizaje, yo creo que los médicos familiares, quienes formamos parte de la docencia, tenemos que hacer una introspección y reflejarnos en esa actitud del estudiante. Decía algo bien importante la doctora Solís: al principio de gestión rayamos la cancha, pero no hemos rayado la cancha con nuestros colegas que nos están ayudando a formar residentes. Y a veces tenemos que hacer una introspección, un análisis muy minucioso y decir en qué punto de esa atención, relación médico-paciente estamos, ¿no es cierto? Porque para transmitir los conocimientos tenemos que tener todas las armas necesarias para que nuestros residentes emulen nuestras actividades. Simplemente eso era, doctor, como un comentario. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos por su atención.